Buenas noches, Buenas padre, sí se le noches. escucha. Oh, para todos, muy buenas noches. Qué pena con ustedes por aquí con la tecnología un poco lenta. No sé si es por la lluvia, pero bueno, ya nuestro saludo especial a nuestros hermanos de la parroquia de la Sagrada Familia que están allí reunidos. Muchas gracias por estar en esta noche. Gracias a los que se han conectado también para participar en este encuentro de formación que es muy necesario, muy sencillo, pero muy enriquecedor. En esta noche vamos a trabajar un tema muy especial que son las líneas que nos propone la conferencia episcopal para empezar a trabajar nuestra cultura del cuidado en nuestras parroquias. Entonces, para esta noche nos va a acompañar el profesor Edwin Melo. Él es docente del Instituto Técnico de Yopal, del ITEI. También nos acompaña con la Pastoral de la Salud, nos acompaña aquí en la parroquia, es un candidato al diaconado y también nos acompaña en la Delegación para la Cultura del Cuidado. Le damos la bienvenida y entonces vamos a disponernos a comenzar nuestra presentación en esta noche. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, mi querido Blancho. La siguiente. Pase la siguiente. Eso, y vamos a comenzar entonces pidiendo la gracia del Espíritu Santo, que sea Él quien nos colme de gracia, de bondad en esta santa noche. Y entonces vamos a comenzar nuestra reunión pidiendo la gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre, el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, una vez que hemos pedido la gracia del Espíritu Santo, entonces nos vamos a disponer para comenzar nuestro trabajo sobre las líneas de acción. Y entonces damos la bienvenida al profesor Edwin Melo, que nos va a acompañar en esta noche en nuestra reflexión, en esta enseñanza muy importante en nuestro proceso de construcción y en nuestro proceso de formación en torno a la cultura del cuidado. Profe, buenas noches, bienvenidos y bienvenidos todos a este encuentro. Buenas noches, padre Wilson. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señor. Sí se le escucha. Ok, muy bien. Un saludo especial al padre Wilson y a todas las demás comunidades que se han conectado a este espacio de encuentro y de formación que venimos adelantando en todo este proceso de la cultura del cuidado. Quiero iniciar pues esta presentación diciendo que debemos recordar que nuestra iglesia está primeramente llamada a ser un reflejo del amor de Cristo, ¿sí? Especialmente pues hacia los más vulnerables, tal como lo exhorta Jesús en el Evangelio de Marcos, dice: dejad que los niños vengan a mí. Y nosotros, como promotores también del proceso de evangelización en nuestra iglesia particular de Yopal, estamos llamados a crear espacios seguros donde todos se sientan acogidos, se sientan valorados y también, pues, por ende, se sientan protegidos. Este encuentro, este espacio de formación, es una respuesta al compromiso de nuestra iglesia particular de Colombia y de la diócesis de Yopal para convertir nuestras comunidades, no solamente en lugares, sino en hogares seguros, donde la dignidad humana no solo sea respetada,
sino también sea promovida con un gran celo pastoral. Bien, no sé, está como ocultando el texto de la presentación, Vladimir. Creo que está... Ok, ya, gracias. ¿Qué son las líneas guías? Bueno, primero hay que decir que son orientaciones que se han venido construyendo y han sido elaboradas por la Conferencia Episcopal de Colombia, con respuesta también a lo que se adelanta desde el Vaticano, ¿sí? Para que todas las jurisdicciones eclesiales, pues, del país tengan un marco común, ¿sí? Es decir, todos vayamos sobre la misma línea de acción, y para que todas estas jurisdicciones eclesiásticas tengan un marco, pues, común de acción frente a la prevención del abuso y a la promoción de la cultura del cuidado en todas nuestras iglesias, en todas nuestras parroquias, en toda nuestra diócesis. Hay que decir que estas líneas guías no son solo un manual, ¿sí? No son solo un manual o un conjunto de reglas, sino que son un instrumento vivo que ayuda a la iglesia. ¿En qué ayuda a la iglesia? Hay varios elementos aquí que podemos tener en cuenta. El primero, en la implementación de los protocolos para que estos sean claros, ¿sí? El proceso de claridad en la construcción de los protocolos y en la aplicación de los mismos nos va a ayudar a decir cómo vamos a actuar. Segundo, establecer procedimientos de atención, ¿sí? A quién le corresponde atender determinada situación, cómo vamos a actuar en esta situación, quién lo va a escuchar, quién le va a brindar la atención. Entonces, para eso también sirven estas líneas guías. También para diseñar acciones formativas y preventivas, las líneas guías nos han encaminado todo este proceso de formación en el cual nos estamos encontrando para conocer, para identificar elementos que nos ayuden a nivel parroquial a funcionar de manera adecuada, pero también a generar estrategias para que todas las comunidades eclesiales sean espacios seguros, ¿sí? Ese es un elemento supremamente importante, ¿sí? Garantizar, ¿sí? Y generar estrategias para que todas las comunidades eclesiales sean espacios seguros, ¿sí? Recordemos que el gran valor de estas guías es que se eviten improvisaciones, ¿sí? Y aseguren que en toda la diócesis de Yopal trabajemos con criterios coherentes y en comunión con la iglesia, ¿sí? Entonces, estas orientaciones son fruto de un discernimiento colegiado, ¿sí? De los obispos que buscan ¿qué? Que buscan el bien común, buscan el bien común de nuestra iglesia particular, también de la diócesis de Yopal. Un ejemplo concreto es que, por ejemplo, el próximo año ya proyectemos que antes de iniciar la catequesis, el párroco con su equipo empiece a revisar los protocolos de seguridad, empiece a formar a los catequistas o que ya estén formados para la catequesis del próximo año, que todos sepan cómo actuar ante determinada situación de riesgo, porque vamos a identificar algunos elementos más adelante de este ejercicio que estas situaciones de lo que se ha visto dentro de la iglesia no corresponde solamente a los sacerdotes o a los seminaristas o al obispo, no, aquí hay una responsabilidad conjunta, ¿listo? Bien, adelante por favor. ¿Cuándo y por qué nacen estas líneas guía? Bueno, las primeras líneas guía en Colombia se publicaron hacia el año 2011, siguiendo pues la solicitud de la Santa Sede a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces se pidió que la Conferencia Episcopal estableciera pues orientaciones para prevenir la violencia, para prevenir los abusos sexuales contra menores y personas vulnerables. Entonces, desde entonces, el contexto social y eclesial ha venido generando un proceso de transformación y ha venido cambiando, ¿sí? Entonces, ha venido cambiando la legislación canónica, se ha actualizado, el pontificado del Papa Francisco ha dado un fuerte impulso a todo este proceso de la cultura de la transparencia y la tolerancia cero contra el abuso. La realidad misma del país ha mostrado la urgencia de reforzar la prevención, no solamente como una respuesta a los casos que se han venido presentando como iglesia,
Por eso la Conferencia Episcopal de Colombia renovó y actualizó estas guías, no como un gesto formal, sino como una respuesta también concreta a las exigencias del Evangelio y de la justicia. Entonces, nosotros también como agentes pastorales, llamados también a preservar la vida, la dignidad y la integridad de nuestros hermanos, pues damos respuesta a nuestra iglesia participando de estos procesos de formación, pero también pues llevándolo pues a nuestras parroquias. Un ejemplo concreto de este elemento de cuándo y por qué nacen es que la diócesis, que posiblemente cualquier diócesis tratara cualquier situación de abuso solamente como una denuncia formal, no, ya estas guías actualizadas promueven el ejercicio de agentes de pastoral capacitados que sepan detectar señales tempranas, que puedan actuar de manera preventiva y no tal vez después como una solución a un problema que se ha venido desarrollando en el tiempo, ¿sí? Entonces, ese es el cuándo y el por qué nacen estas líneas guías. Avancemos. Bueno, las líneas guías, hay que manifestarlo, no son la única respuesta posible frente a cualquier caso de abuso o de violencia, ¿sí? Pero ojo, que sí son una respuesta indispensable y urgente, ¿sí? Entonces, estas líneas guías vienen representando el compromiso de la Iglesia colombiana y ahora de la Iglesia diocesana de Yopal para no permanecer, primero, indiferente ante el sufrimiento de los más vulnerables, y esto implica absolutamente reconocer que el abuso no es un problema ajeno ni aislado y que la Iglesia, por su misión y presencia social, debe ser líder. Ojo, como Iglesia, como bautizados, debemos promover el desarrollo de la prevención, de la atención y de la reparación. Hay un texto bíblico que me gusta muchísimo y es el del buen samaritano, ¿sí? Creo que podemos traerlo a este momento, y es que el buen samaritano que iba de camino, al verlo, se compadeció, se acercó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y lo llevó a una posada. Aquí el buen samaritano no fue indiferente, se detuvo y actuó y acompañó. Y nosotros como Iglesia diocesana estamos llamados también a trabajar en este proceso de prevención, de atención y de reparación. Y creo que esta parábola del buen samaritano se acomoda, se ajusta a esta realidad que como Iglesia pues tenemos la tarea de trabajar de manera conjunta, ¿sí? No ser indiferentes, sino involucrarnos como bautizados. Un ejemplo concreto de esta situación puede ser que en una parroquia, ¿sí? Se entera de que un menor de la comunidad ha sufrido acoso, incluso podría ser fuera del ámbito eclesial, aunque el hecho puede involucrar a un agente pastoral de nuestra parroquia. Entonces, el párroco o quien evidenció la situación está obligado de convocar a la familia, de ofrecer acompañamiento psicológico y espiritual, de organizar también incluso una charla preventiva para todos los grupos pastorales de la parroquia. De este modo vamos construyendo un proceso de formación en torno a la prevención, a la atención y a la reparación. Avancemos. Bien, el objetivo inicial, ¿sí? El objetivo fundamental, ¿sí?, de la Iglesia en todo tiempo y lugar, ¿sí?, es la salvación de las almas, ¿sí? Esa es nuestra tarea evangelizadora, se centra en ello. Y el cuidado del pueblo de Dios. Esto significa que cualquier acción de prevención, formación o reparación debe entenderse como parte de la misión evangelizadora, ¿sí? Entender que proteger la vida, la dignidad y la integridad de las personas es inseparable del anuncio del Evangelio, ¿sí? Aquí se nos recuerda que la labor pastoral no se limita a predicar, a hacer catequesis, a administrar los sacramentos, sino a ser pastores, ¿sí?, y agentes de pastoral
que velamos por el bienestar integral de las ovejas, que Cristo nos ha entregado, ¿sí? Recordemos que Él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús no solamente alimentaba espiritualmente, sino que acogía, protegía y defendía a su rebaño. Y nosotros también hoy somos responsables de esta labor pastoral del cuidado, ¿sí? Entonces, un ejemplo concreto de esta realidad es profundizar en estos planes pastorales de la cultura del cuidado, asegurando que cualquier actividad de nuestras parroquias hayan medidas de protección y de prevención. Bien, avancemos. ¿Qué buscan estas líneas? ¿Sí? En un sentido, pues, amplio, las líneas guía buscan dos cosas principalmente. Primero, crear un sistema estable, ¿sí? Un sistema que fomente la cultura del cuidado, que erradique la pseudocultura, ¿sí? De la indiferencia frente al abuso en todas sus formas de poder, de conciencia, físicas, verbales, sexuales, ¿sí? Esto significa pasar de respuestas improvisadas a un mecanismo sólido, es decir, con protocolos claros, aplicables a cualquier comunidad eclesial, que podamos dar respuesta, ojo, inmediata, contundente a cualquier situación donde la dignidad y la integridad de cualquier persona que asiste a la parroquia, al templo, a cualquier actividad que convoquemos, podamos dar una respuesta inmediata, ¿sí? Y segundo, invitar a la conversión comunitaria, ¿sí? Invitar y revisar nuestras lógicas, actitudes, cuáles son nuestros estilos de vida, cómo nos comportamos en nuestras relaciones interpersonales, nuestras formas incluso de ejercer la autoridad y de relacionarnos, el que es coordinador de las comunidades, el párroco, el vicario, en caso de que exista, la secretaria, el sacristán, de qué manera nosotros usamos nuestra autoridad en el ejercicio de nuestro proceso de pastoral, ¿sí? Cómo nos relacionamos con nuestros catequistas, con nuestros catequizandos, con los grupos juveniles, con los jóvenes, con los niños de infancia misionera. Esto, pues, es clave porque no basta con cambiar las normas y que una iglesia esté revisando de qué manera respondemos a todas estas necesidades, sino que el primer cambio está, pues, en el proceso de transformación del corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Y la mentalidad, como miembros de la iglesia, de responder a las necesidades que puedan existir en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestra diócesis de Yopal. Un ejemplo concreto de esta situación o de esta realidad de lo que buscan las guías, coloquemos el ejemplo de una pastoral juvenil, ¿sí? Entonces se establece, por ejemplo, como norma que ningún monitor o acompañante de la pastoral juvenil esté a solas con un menor, ¿sí? Que todas las reuniones se realicen en espacios visibles, se tenga un registro de las actividades que se van a desarrollar. Y ustedes y todos podríamos estar pensando, venga, pero qué falta de confianza. No, eso es generar un espacio de confianza responsable, ¿sí? Un espacio seguro, un espacio donde estamos protegiendo a los más vulnerables, a los niños, a los jóvenes, donde nos estamos incluso protegiendo nosotros de cualquier daño que se pueda generar en estos procesos de pastoral. Bien. No sé si hay alguna inquietud hasta ahí o alguien desea manifestar algo o vamos bien. Listo, avancemos entonces. Bueno, estas guías tienen una finalidad, ¿sí? Las líneas guías de cultura del cuidado no son solamente un conjunto de normas, tienen un propósito integral, ¿sí? Estamos teniendo en cuenta la integralidad de la persona, ¿sí? Que buscan abarcar también la misión evangelizadora como iglesia. Entonces nos preocupamos por los entornos físicos, porque exista una justicia restaurativa,
Entonces, la finalidad se expresa en 3 dimensiones interdependientes, que son las siguientes: la pastoral, la arquitectónica y la restaurativa. Entonces, esta finalidad pastoral, ¿sí? La razón de ser de todas las acciones de cuidado y de prevención, como lo había manifestado al inicio, es la salvación de las almas, que es el fin supremo de la iglesia, es el fin supremo que nos ha entregado Cristo a nosotros como iglesia. Esto implica que cada medida adoptada, desde un protocolo de prevención hasta un taller de formación como el que estamos teniendo en este espacio, en el fondo todos lo entendamos, lo veamos, lo apropiemos como un acto de amor pastoral, ¿sí? Y no simplemente como un ejercicio de llenar formatos, de documentarnos, no, es entender que el cuidado de la persona es un acto de amor pastoral, ¿sí? No se trata solo de evitar problemas legales, ¿sí? Podemos verlo como eso. Entonces, ay, no es que va a venir el padre Wilson con la delegación de la cultura del cuidado aquí a la parroquia, entonces miremos a ver qué documentos, tomemos las fotos, miremos a ver qué hacemos. No. Y tampoco se trata solamente de cuidar la imagen institucional como iglesia. Se trata, ojo, de proteger la vida y la fe de las personas. Ese debe ser el centro y la finalidad del desarrollo pastoral de estas líneas guías, ¿sí? Proteger la vida y la fe de las personas. Especialmente en eso se insiste la iglesia, de los más débiles. Y a Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta, la vida abundante de Cristo, la vida que ofrece Cristo, incluye seguridad, incluye respeto, incluye cuidado, incluye dignidad. Un ejemplo concreto para este elemento de la finalidad pastoral es que, sigamos con el ejemplo de grupos juveniles, en una parroquia antes de iniciar un retiro juvenil, digamos, el equipo pastoral que va a adelantar el acompañamiento de este espacio dedica tiempo para explicar a quienes acompañan, a los monitores, no solamente normas de seguridad del botiquín, que también incluso debemos tenerlo, sino también la dimensión pastoral de la misión que se va a adelantar con estos jóvenes. Y es entender que su misión es cuidar a cada joven como si fuera el mismo Cristo. Si logramos entender nosotros que nuestros niños catequizandos de primera comunión, de bautismo, de confirmación, los grupos juveniles, todos los grupos pastorales de nuestra parroquia merecen, y nosotros tenemos la responsabilidad de brindarles calidad. La segunda finalidad, la arquitectónica. La cultura del cuidado no se limita a ideas o actitudes como que hacía referencia, sino que también se refleja como encendido, por favor. La cultura del cuidado no se limita solamente a ideas o actitudes, sino que se refleja también en los espacios físicos. Cuando estaba revisando esta presentación, recordaba un ejercicio que adelantamos con Andrea, ¿sí? De revisar los espacios físicos de la parroquia Divino Niño. Cuando hicimos el proceso de formación de la cultura del cuidado, una de las actividades era identificar un espacio y empezar a hacer un ejercicio de valoración. Y adelantábamos ese ejercicio con la parroquia Divino Niño, sí, de Yopal, y empezamos a identificar los espacios físicos, ¿sí? Los lugares de encuentro, de oración, de catequesis, actividades donde se realizan diferentes actividades a nivel parroquial. Y se nos enseñaba también que todos estos espacios deben estar diseñados y adoptados para prevenir riesgos y facilitar la visibilidad y la supervisión, pues, de las personas responsables de todos los espacios de formación. Entonces, esto significa que la finalidad arquitectónica debe estar pensada en la seguridad, ¿sí? En elementos como una iluminación adecuada, como espacios abiertos, zonas que estén visibles, lugares de atención pastoral que no estén aislados, ¿sí? Entonces, no es que vayamos de pronto a llegar a la parroquia y decirle al padre Wilson: mire,
hoy aprendimos esto en el espacio, necesitamos adecuar toda la parroquia y venga, pero es que eso vale 200, 500 millones de pesos. ¿Sí? Sí, hay que mirar como iglesia cómo empezamos de algún modo a hacer las adecuaciones que funcionen y que nos ayuden a garantizar todo este proceso de cultura del cuidado, ¿sí? Entonces, si alguna parroquia decide remodelar sus salones parroquiales o entender que podemos empezar a reemplazar paredes por vidrio que tal vez nos permitan el acceso, ¿sí? Que nos permita la visibilidad, que nos permita garantizar este proceso del cuidado. Entonces, tenemos la finalidad pastoral y la segunda, la arquitectónica. La tercera finalidad es la finalidad restaurativa, ¿sí? Y no basta con prevenir, ¿sí? Cuando ya el daño ocurre, ¿sí? Es necesario actuar, primero con justicia y segundo con misericordia. Ya vamos a hablar de estos dos elementos supremamente importantes, porque esta finalidad restaurativa implica juzgar y sancionar de acuerdo con la verdad y la justicia, ¿sí? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Ojo, denunciar ante las autoridades civiles y eclesiales, ¿sí? Entonces, no podemos convertirnos en cómplices, hay que denunciar, ¿sí? A quien corresponde, aquí en la diócesis de Yopal, ¿sí? El padre Wilson es el delegado, pero también puede decir otro sacerdote. No vamos a quedarnos ahí en silencio, miramos después cuando nos volvamos a encontrar, no, hay que actuar de manera eficiente. Ojo, garantizar el debido proceso, ¿sí? Entonces, hay unos procesos que hay que adelantar, se deben garantizar, no vamos a saltarlos y de una vez empezar a hacer juicios de valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los elementos también importantes de esta finalidad restaurativa es la presunción de la inocencia, ¿sí? Hasta que no se demuestre que realmente esa persona es culpable, ¿sí? Entonces, la ley civil también nos lo demanda y nosotros como iglesia también debemos de presumir de la inocencia. ¿Por qué? Porque también hemos visto muchas situaciones, muchos casos en la que se han levantado chismes o contra alguna persona, se ha dañado incluso también su buen nombre. Entonces debe garantizarse el proceso de investigación que nos va a también demostrar y reconocer qué es lo que ha sucedido con cualquier situación. Ojo, acompañar, asistir y reparar a las víctimas y a sus familias. Este es un elemento supremamente importante, ¿sí? La víctima no la podemos dejar sola, ¿sí? No podemos abandonarla, hay que hacerle un acompañamiento, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con ella? Si recibió atención médica, si recibió atención psicológica, si está recibiendo incluso atención espiritual, ¿sí? Asistirla, qué necesita, qué necesidad humana necesita ser suplida. Ojo, reparar a la víctima, sea desde una situación, desde lo económico, sea desde lo social. Ese proceso de acompañamiento debe ser integral, pero también a la familia, porque la familia se puede ver lógicamente afectada en toda esta situación de impacto que está afectando la dignidad y la integridad de su ser querido. Debemos también favorecer la reconciliación, ojo, pero no es que la vamos a sentar con la persona que le causó daño, no, de manera inmediata, no. Este es un proceso, ¿sí? Cuando sea posible y cuando realmente sea seguro, y también pues atendiendo a qué clase de situación pues se vio afectada. Es un compromiso también pues de restituir la dignidad y los derechos que fueron vulnerados a esa persona, ¿sí? Entonces, recordemos que Jesús mismo pues mostró este rostro restaurador, ¿sí? Cuando defendió a la mujer acosada, protegiéndola de la violencia y dándole oportunidad de vivir en libertad. Entonces, un ejemplo concreto de esta situación es después de un caso de abuso, la diócesis de Yopal o cualquier diócesis no se limita solamente a retirar al agresor, es al catequista, ¿no? Ya lo sacamos de aquí, o el sacristán, o el sacerdote, no. No solamente es retirar al agresor, sino que ofrece a la víctima y a su familia terapia psicológica, acompañamiento médico, acompañamiento espiritual,
acceso a grupos de apoyo, además de colaborar plenamente con las investigaciones judiciales a las que haya lugar. Pues este proceso de la finalidad restaurativa es ayudar a recuperar la dignidad y la integridad de la persona que ha sido afectada. Aquí también estamos experimentando y vivenciando el Evangelio. Bien, avancemos. Bueno, hay unos principios rectores e informadores. El primero, la dignidad de la persona, ¿sí? Recordemos el libro del Génesis. Toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, posee una dignidad que es inalienable, es decir, que no depende de su edad, no depende de su condición social, no depende de su sexo, no depende de su salud, no depende de su historia personal, ¿sí? La garantía de la dignidad de la persona es para todos. Recordemos, Jesús mismo reconoció y defendió la dignidad de quienes eran despreciados por la sociedad en ese tiempo. El leproso, la mujer samaritana, el ciego de nacimiento. Entonces, esta experiencia de la dignidad, de cuidar y proteger la dignidad de las personas, es inalienable, es para todos en las mismas condiciones. Yo no sé si estoy hilando muy delgado, y padre Wilson, de pronto, pero debemos llegar como iglesia particular, incluso un adolescente con discapacidad intelectual que participa, digamos, de la catequesis de primera comunión en la parroquia. El equipo de pastoral de la catequesis debería estar formado en inclusión para adaptar las actividades, para tener materiales, asegurando que este niño o este joven sea acogido con el mismo respeto y cariño que cualquier otro joven o cualquier otro niño que participa de la formación de la catequesis. Es decir, que como iglesia debemos ya empezar a pensar de manera más grande, ¿sí? Empezar cómo estamos demostrando que estamos protegiendo la dignidad de las personas. La centralidad de las víctimas, ¿sí? En cualquier caso de abuso o de violencia, la prioridad pastoral debe ser la víctima, ¿sí? No la institución ni el agresor. No vamos a entregar nuestra atención a los demás, sino a la víctima, ¿sí? Ese va a ser nuestro centro de operación, por así decirlo. Esto implica que como diócesis debemos garantizar que debemos escucharla, que debemos creer en su relato, que debemos proteger su intimidad, ¿sí? No vamos a empezar a contarle del uno al otro, así como, ¿sí? No, hay que proteger lo que esa persona está contándonos, ¿sí? Proteger su intimidad, ¿sí? No vamos a empezar a publicar en el Facebook, en las redes sociales, uy, mire lo que sucedió con Sutanito y Prensejo, mire que le pasó esto y fue tal persona y mire que no sé qué más, el que cantaba tan bonito en la parroquia y mírelo ahí, mire lo que hizo. ¿Sí? No, hay que proteger la intimidad de la víctima y también del agresor porque hay que revisar e investigar, ¿sí? Y acompañar todo su proceso de sanación. Aquí es un elemento supremamente importante, no es solamente la denuncia, escucharla, no, también como iglesia debemos velar porque su corazón sea restaurado, ¿sí? El Evangelio de Mateo dice que Jesús decía, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, ¿sí? Pero también advirtió, al que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría, ¿sí? Entonces tenemos una responsabilidad pastoral supremamente fuerte, ¿sí? Entonces es importante que todos, aparte del proceso de formación, empecemos a adelantar algunos pasitos a nivel de parroquia para evitar cualquier situación de riesgo, ¿sí? Una situación concreta, un ejemplo que nos ayude a iluminar esta situación. Por ejemplo, una joven se acerca al párroco para contar
un abuso sufrido por un agente de pastoral que pasó años atrás, ¿sí? En lugar de ese sacerdote de pronto, o el coordinador de comunidades, o el coordinador de catequesis, en lugar de minimizar o decir, eso ya pasó, eso ya se fue tiempo, mire que eso ya sucedió hace un año, ya dejemos esa situación así. No, se debe activar de inmediato el protocolo, ¿sí? Se debe hacer una escucha privada, se debe hacer un acompañamiento psicológico y espiritual, y se debe hacer toda la orientación necesaria para la denuncia civil. Entonces, los protocolos nos van a ir diciendo cómo nosotros vamos a operar y cómo vamos a funcionar en, en cada uno de estos elementos y de estos principios. El tercer principio hace referencia a la dignidad de los ministerios sagrados y de la autoridad del oficio como servicio. El ministerio ordenado, ¿sí? Y cualquier responsabilidad de los agentes de pastoral, cualquiera de nosotros que acompañamos a las parroquias, ¿sí? Debemos entender que el servicio que prestamos no es un privilegio, ¿sí? Sino que es eso, un servicio, ¿sí? Y la autoridad que la iglesia nos entrega no es para dominar, sino que es para cuidar y para guiar, ¿sí? Jesús lavó los pies a sus discípulos como un signo de que el liderazgo cristiano es un servicio humilde, ¿sí? No prestamos nosotros nuestro servicio pastoral para aprovecharnos, sino para ayudar al otro, para construir iglesia, para aportar en su proceso de conversión, para alentar, ¿sí? Para ayudar a sanar. Un ejemplo que podríamos utilizar en esta situación, ¿sí? Sigamos con el coordinador del grupo juvenil, ¿sí? Entonces, de pronto, utiliza un trato preferencial con ciertos adolescentes que participan del grupo juvenil, ¿sí? Que no mantiene límites claros, ¿sí? Que no respeta, por ejemplo, protocolos de contacto físico, que hace uso de su autoridad para privilegiar a algunos. Entonces, esa dignidad, ¿sí? Que se nos ha entregado, nuestra responsabilidad es protegerla, ¿sí? Es hacer uso adecuado y siempre estar al servicio y no hacer uso de ella como un acto de privilegio. Bien, el cuarto hace referencia a la cooperación entre iglesia, la sociedad y el Estado. Hay que entender que la iglesia no actúa sola en la prevención y en la atención de abusos, ¿sí? Debemos colaborar con instituciones civiles, con autoridades judiciales, con organizaciones de protección infantil, con profesionales de la salud, con universidades. Tenemos que empezar a hacer ejercicios a nivel de las parroquias, a nivel de los grupos de pastoral, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos tengamos el mismo lenguaje, para que todos vayamos actuando como corresponde, ¿sí? Una situación o un ejemplo que podemos utilizar es que ante una denuncia, aquí el delegado de la diócesis de Yopal, el padre Wilson, no intenta resolverlo inmediatamente a nivel interno, sino que informa de inmediato a las autoridades civiles competentes, coopera en todo el proceso legal de investigación, evita cualquier encubrimiento. ¿Para qué? Para que con el tiempo esta situación, ¿sí? se sane, la persona que fue vulnerada pueda recuperar su condición, su dignidad, ¿sí? Entonces, hay que hacer un trabajo interinstitucional para que todos velemos, pues, por la garantía de la dignidad y la integridad. Y el quinto, la comunicación transparente y la rendición de cuentas, ¿sí? Las comunidades tienen derecho a conocer cuáles son las acciones o medidas que se van a tomar para prevenir los abusos, proteger a las personas. La transparencia nos ayuda a generar mayor confianza, a tener mayor credibilidad como institución, como iglesia, ¿sí? Entonces, este proceso hay que llevarlo, pues, a las parroquias, ¿sí? Con el fin, pues, de garantizar los procesos de investigación, saber cómo vamos a actuar, cómo se debe informar, cómo debemos resguardar la información con respecto a la confidencialidad, ¿sí? ¿Qué medidas vamos tomando, ¿sí?
con respecto a la persona que fue acusada, pero también con relación a la víctima. Bien, avancemos. Bueno, aquí hay una organización, ¿sí?, de la institucionalidad de las líneas guía. Entonces, existe la Comisión del Consejo Nacional de la Conferencia Episcopal de Colombia, que ha sido la responsable de definir las orientaciones generales para toda la Iglesia en Colombia. Busca asegurar que se cumplan todos los estándares internacionales y que se respeten las normas canónicas y civiles. Se busca, pues, la unidad de criterios para que en Colombia y en las diócesis se eviten improvisaciones, existan de pronto situaciones de desigualdad con respecto a la atención a las víctimas. Por ejemplo, si una diócesis recibe un caso complejo que requiere interpretación de la norma vaticana, entonces la delegación diocesana lo eleva a ese Consejo Nacional, que responde con un protocolo unificado, pues, que está para todo el país y que nosotros como diócesis lo acogemos. Tenemos también la delegación de la provincia, ¿sí? Entonces, esta delegación coordina la diócesis que pertenece a una misma provincia eclesiástica. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la de Tunja, para compartir buenas prácticas, para capacitarnos en conjunto, para dar seguimiento a los casos que de pronto se puedan presentar, para que exista una capacidad local para responder a cualquier necesidad que pueda existir. Y tenemos la delegación diocesana, ¿sí?, que es el primer nivel de atención, ¿sí?, en contacto directo con las comunidades parroquiales. A nivel de la diócesis episcopal ya hay una delegación, la lidera, como hemos manifestado, el padre Wilson, ¿sí? Entonces tendrá el rol de recibir las denuncias, de activar los protocolos de escucha, de brindar el primer acompañamiento y de remitir a las instancias superiores cuando sea necesario. Entonces, este proceso de esta organización nos va a permitir nosotros avanzar de acuerdo al elemento o a la situación, pues, que se presenta. Muy bien, avancemos. Primeras tareas de reparación para el cuidado. Recordemos que la finalidad de esta parte es dar pasos concretos, ¿sí?, para restaurar el daño y acompañar a las víctimas, sobrevivientes y a sus familias. No basta, no es suficiente con condenar el abuso, sino que es necesario, como hemos dicho anteriormente, sanar, reparar y reconstruir la confianza. Y este primer elemento, sí, nos habla de brindar atención oportuna. Entonces, es supremamente importante la rapidez en la atención, no solo como un gesto de eficiencia, sino que es una clara declaración de que nos importa la vida y la dignidad de la víctima, que es prioritaria su atención, que como iglesia estamos respondiendo de manera inmediata, ¿sí? ¿Por qué? Porque un retraso, primero, puede aumentar el daño emocional, puede transmitir un mensaje de desinterés o de incredulidad. Ah, pero mire, es que yo fui y hablé con Andrea o hablé con Edwin y me dijeron, no, eso toca hablarlo después con el padre Wilson, venga dentro de un mes y miramos cómo lo agendamos. Pasó el tiempo y ese impacto va a causar, pues, un daño más grave. Entonces, la primera respuesta puede marcar diferencia entre que la víctima confíe, ¿sí?, y se pueda dar continuidad al proceso, o que definitivamente se abandone a esa persona, no se le brinde la ayuda necesaria, ¿sí? Entonces, brindar atención oportuna. El segundo, promover espacios de orientación que favorezcan la escucha respetuosa. Escuchar no es solo oír las palabras, ¿sí? Es importante entender que escuchar es acoger a la persona con respeto, sin interrumpir, sin emitir juicios prematuros
ni minimizar lo que cuenta, ni atrevernos de pronto a decir, pero venga, es que usted mire, venía con minifalda, esos escotes que usted traía, y tal cosa, usted estaba provocando. No. La escucha respetuosa implica también asegurar la confidencialidad y validar la experiencia de la víctima, ¿sí? Una escucha auténtica, una escucha que es sana, una escucha que le genera tranquilidad a la persona que ha sido víctima. Eso le va a ayudar a ella a tener una sensación de que tiene un valor como persona, ¿sí? De que le están creyendo, ¿sí? Y que esa situación o esa experiencia de abuso va a ser de algún modo sanada o se van a activar los protocolos que se requieran para que esa vulneración a la cual fue sometida pues tenga una reparación, ¿sí? Ojo, en una situación de estas, pues lógicamente hay que escuchar a la persona en un espacio privado, ¿sí? No lo vamos a hacer en el púlpito ni lo vamos a hacer delante de más personas, que sea ojalá un ambiente tranquilo, ¿sí? Que sea recibida la víctima por una persona o un agente pastoral que tenga las competencias para escucharla, que le pueda brindar el apoyo necesario, ¿sí? Evitando, pues, insisto, que sea en un espacio público o un espacio improvisado. Proporcionar un acompañamiento terapéutico en salud mental, ¿sí? Ese es un elemento supremamente importante, ¿sí? El daño psicológico de un abuso, ¿sí? puede durar años si no se trata de manera profesional, ¿sí? Entonces la iglesia, como iglesia, aunque es experta en humanidad, ¿sí? y espiritualidad, debemos reconocer que la terapia clínica es parte esencial de ese proceso de sanación que requiere la persona que ha sido dañada o que ha sido vulnerada. Entonces, brindar una terapia es decirle a la víctima, tu salud integral nos importa y vamos a ayudarte en todas las dimensiones, no solo en lo espiritual, sino también en lo psicológico. Sí, recordemos, Lucas, el buen samaritano, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y llevándolo a una posada que cuidó de él, ¿sí? Entonces, la tarea no termina solamente que nos escuchar y activar el protocolo, sino que también existe un proceso de acompañamiento continuo, ¿sí? Brindar un acompañamiento espiritual, ¿sí? El abuso puede afectar la fe y la relación con Dios, ¿sí? Pero ¿por qué si yo vine aquí a crecer en mi fe? ¿Por qué si yo vine a aprender más de Dios? ¿Por qué si yo vine a tal cosa? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Entonces, sobre todo, si el agresor es una figura religiosa, va a haber una afectación posiblemente de la fe y de esa relación que la víctima tenía con Dios, ¿sí? Entonces, el acompañamiento espiritual le va a ayudar a reconstruir esa relación, pero debe hacerse con prudencia, sin imponer, en unos tiempos y en unos procesos adecuados. Esto permite que la víctima descubra que Dios no lo abandonó, sino que sufre con ella y que lo sostiene, ¿sí? Nosotros, como bautizados, como Iglesia de Dios, tenemos esa responsabilidad de brindar un acompañamiento espiritual que sea integral, ¿sí? Convocar talleres de oración, reconciliación y sanación espiritual. Entonces, en un sentido más amplio, ¿sí? Cuando ocurre un abuso, toda la comunidad queda herida, ¿sí? Muchas veces nos enteramos de la situación que ocurrió, entonces hay unos miedos, tal vez hay temores. Entonces, estos talleres que podamos ofrecer ayudan a sanar también colectivamente, nos ayudan a recuperar la confianza en nuestra iglesia, a reforzar también la vigilancia comunitaria, de que todos estemos pendientes del niño, del joven, del adolescente, del catequista, del sacerdote. Todos estamos pendientes de todos. Pues se está fomentando aquí un clima de solidaridad que previene rumores y que genera un sentido compartido de responsabilidad, ¿sí?
Recordemos, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, la parroquia organiza una vigilia de oración con reflexiones bíblicas sobre el cuidado, dirigida por su párroco o un equipo de pastoral de salud. Entonces, buscamos herramientas que nos ayuden a generar un proceso de reconciliación y un proceso de sanación espiritual. Genera encuentros de escucha para las personas de la comunidad, ¿sí? Entonces, la comunidad necesita entender lo ocurrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente se filtre información. Si la información estaba protegida, pues no es necesario hacerlo, pero sí, de qué manera de pronto si la situación fue pública, entonces se necesita atender lo ocurrido, recibir herramientas para prevenir que se vuelva de pronto a presentar una situación similar, ¿sí? Entonces, estos espacios van a reducir el impacto del silencio y van a evitar que de pronto circulen versiones que no corresponden a la realidad o versiones falsas. Nos va a permitir ayudar a la comunidad a no dividirse ni a caer en el juicio apresurado, a fomentar la unidad y la transparencia. Bien, avancemos. Crear instancias que de modo sistemático acojan y acompañen espiritualmente a las víctimas. La víctima no solo necesita ayuda inmediata, ¿sí?, sino un lugar seguro y permanente donde pueda acudir en cualquier momento, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a institucionalizar la atención, a evitar que dependa de la disponibilidad de personal, de un sacerdote, de un laico, de un psicólogo, de alguien que pueda orientar. Entonces, como iglesia debemos incluso promover los centros de escucha, la oficina del buen trato, el centro de atención pastoral o familiar. Entonces, de este modo, vamos a garantizar que siempre haya un puerto seguro, ¿sí?, para quien haya sido herido, ¿sí? Entonces, hay que hacer de pronto convenios con instituciones, con universidades, tener una oficina, ¿sí?, de escucha, de atención psicológica, de acompañamiento pastoral. Formar grupos y redes de apoyo espiritual, ¿sí? El acompañamiento en grupos de ayuda nos va a generar un proceso de disminución de aislamiento, va a fomentar también la esperanza no solamente de la víctima, sino también de los grupos de la parroquia, va a crear vínculos de confianza entre quienes de pronto han vivido situaciones similares, ¿sí? Va a reafirmar también que el proceso de sanación no lo tiene que vivir solo, sino que la comunidad de fe lo sostiene, están sus miembros ayudando, fortaleciéndolo en esa situación de fragilidad que de pronto está experimentando. Apertura a otras medidas necesarias para construir la cultura del cuidado, ¿sí? Entonces, cada caso puede plantear necesidades distintas, ¿sí? Ojalá, pues, que no se nos presenten en la diócesis de Yopal, pero hay situaciones que hay que verlas con ojo objetivo y minúsculo, ¿sí? Por eso la iglesia, pues, debe ser flexible, debe ser creativa, debe adoptar medidas nuevas que se adapten a la realidad local de la diócesis, pero también de cada una de nuestras parroquias, ¿sí? Hay que reforzar que la cultura del cuidado no es estática, sino que se ajusta a los desafíos que van surgiendo a medida que nosotros nos encontramos, pues, en el mundo, ¿sí? Hoy hablamos también, por ejemplo, de la prevención del abuso con el uso de redes, ¿sí?, el uso de redes sociales, ¿sí? Hoy la inteligencia artificial puede plantear una imagen que es irreal, pero que convoca alguna situación que pone en riesgo la dignidad y la integridad de las personas que están en esa imagen y si ha sido manipulada, ¿sí? Entonces, cada elemento pues debe ser revisado y analizado de manera objetiva. Bien, avancemos.
Bueno, este es un elemento muy sensible, ¿sí? La atención y asistencia terapéutica a los agresores, ¿sí? Y podemos decir, pero venga, si él fue el que causó el daño, ¿sí? Hay que entender, ¿sí? Que como iglesia, ¿sí? La atención al agresor no significa impunidad ni ser permisivos, ¿sí? Significa que como iglesia estamos actuando con una justicia firme, pero también con misericordia, ¿sí? Asegurando que la prioridad sea siempre la protección de la víctima y la comunidad, ¿sí? Pero ojo, no nos vamos a olvidar del agresor, ¿sí? Entonces, adoptar medidas de prevención sin conformarse con el retiro del acusado del ministerio, o ya usted no va a participar más del grupo juvenil, o usted ya no va a ser más catequista. No. La prevención no termina cuando el agresor es retirado de su función pastoral. Es necesario asegurar que no tenga otras oportunidades de acceso a posibles víctimas y que reciba un proceso de acompañamiento integral. Él también, como agresor, requiere de un proceso de acompañamiento. No lo vamos a dejar solo, ¿sí? Hubo una situación de vulnerabilidad, hubo una situación que se presentó y lo llevó a esa situación, ¿sí? Entonces, es supremamente importante que también se realice un proceso de acompañamiento. Hay que llevar al acusado a la aceptación de la sanción como un remedio saludable, ¿sí? Ojo, la sanción no es solo un castigo, sino una oportunidad de corrección y de conversión, ¿sí? Esta debe ser asumida como parte del camino de reparación a la víctima, ¿sí? Reconocer que se equivocó, que cometió un error, ¿sí? Recordemos la carta de los Hebreos. Ninguna corrección parece agradable en el momento, pero da fruto de justicia y paz a los que han sido ejercitados en ella, ¿sí? Una situación concreta. Un catequista sancionado recibe acompañamiento psicológico y espiritual para que pueda comprender la gravedad del daño que ha causado y la necesidad de que entienda que su acción, que su comportamiento tiene unas consecuencias. Tercero, proponer al agresor una auténtica y estable conversión integral, ¿sí? La iglesia no abandona al agresor a su suerte, ¿sí? Le ofrece una oportunidad de cambio verdadero. Eso incluye también sanación espiritual, psicológica y moral. Y darle terapia semanal, jornadas de acompañamiento en reconciliación, tal vez un programa de reintegración que esté supervisado, ¿sí? Un proceso de acompañamiento integral. Proporcionar acompañamiento terapéutico en salud mental, ¿sí? Muchos comportamientos abusivos tienen raíces en trastornos psicológicos. No soy el experto en esto, ya el encuentro con la psicóloga fue hace rato, pero ella nos hacía entender que estas heridas personales no tratadas o patrones de conducta algunas veces también son aprendidos, ¿sí? Entonces se requiere de un abordaje terapéutico que pueda prevenir de pronto reincidencias o situaciones posteriores, ¿sí? Entonces, como iglesia, tenemos la responsabilidad de garantizar espacios de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Quinto, formar grupos de trabajo y apoyo espiritual que ayuden a sostener en el trabajo realizado. Entonces, la conversión y el cambio no se logran en soledad, ¿sí? No lo vamos a tirar allá a ver qué sucede. No. Grupo de apoyo supervisado ayuda a mantener los compromisos y a caminar en esa responsabilidad que tiene con relación a las consecuencias de su actuar, ¿sí? Entonces,
es supremamente importante todo este apoyo espiritual. Como les decía, esa atención al agresor no significa impunidad ni ser permisivos, significa un acompañamiento de acuerdo al Evangelio. Bien, avancemos. Bueno, espero que no se estén durmiendo, ya estamos finalizando. Hay unas tareas iniciales ya están siendo adelantadas. Creo que el padre Wilson de pronto puede hacer referencia de pronto más a estos elementos. Hay que empezar a socializar estas guías con todos los agentes de pastoral. Ya se hizo con el presbiterio, ya se hizo con algunos grupos apostólicos, ya se ha adelantado con algunas entidades de la sociedad. Pues habrá que hacerlo también con los catequistas, con los seminaristas, con los grupos pastorales, con los ministerios, con todas las comunidades parroquiales. ¿Para qué? Pues para garantizar que nuestra iglesia particular de la diócesis de Yopal sea segura. Ese es el objetivo, salvar las almas de todos los que caminamos en esta iglesia de la diócesis de Yopal. Bien, no sé, padre Wilson, ¿estás por ahí? Creo que hemos terminado. No le escuchamos. Me parece, profe, que el padre Wilson no está en la reunión. Sí, está ahí, tiene la cámara encendida. Es un problema como de sonido. Bien, vamos a darle un minutico al padre Wilson que se conecte con los audífonos. Profe, yo tengo una duda. Sí, señor. En torno a lo que su merced decía de socializar esto con los demás grupos, y pues su merced mencionaba el grupo de los seminaristas, ¿de pronto esta socialización es la misma que se habló de la cultura del cuidado a nivel de provincia? Porque nosotros tuvimos una capacitación como de 3 días en Duitama. Bien, sí, incluso lo afirma el padre Wilson, sí. Está las líneas de acción, sí, como lo manifestaba, hay unas directrices de la conferencia episcopal, hoy hay directrices a nivel de la provincia, y como diócesis también pues hemos venido acogiendo estas líneas y hemos adoptado todo este proceso de formación, y ya ustedes pues han venido recibiendo también pues este proceso de formación de la cultura del cuidado, ¿sí? Falta la capacitación como a nivel diócesis, ¿sí? Sí, a nivel de la diócesis ya también se han venido adelantando procesos de formación en cultura del cuidado, ¿sí? Tuvimos un encuentro con los sacerdotes, con los diáconos que nos acompañaron de Bogotá. Entonces ya se han venido adelantando procesos de formación, pero pues también hay que adelantar este trabajo de formación a nivel parroquial, ¿sí? Con grupos apostólicos, con catequistas, con los mismos catequizandos, con los grupos juveniles, con cada uno de los agentes pastoral que desarrollamos acciones pastorales a nivel parroquial. Padre Wilson, ya. Listo, estamos por aquí. Ok. Bueno, a ver, vamos a dar respuesta, a ver. Sí, mire, estas líneas de acción ya se dieron. De hecho, Vladimir, recuerde que el año pasado con los seminaristas tuvimos en una noche, tuvimos esta reunión y socializamos con ustedes estas líneas, vísperas también del encuentro que tuvimos el año pasado en Duitama, al cual nosotros no pudimos participar, pero que en el mes de septiembre del año pasado, ya va a ser un año, tuvimos la capacitación. A los sacerdotes ya hicimos esta socialización, ya la hemos hecho con algunos grupos,
Ya en tiempos con Monseñor Edgar hicimos la socialización con algunas entidades, como lo es la Contraloría, la Procuraduría, la Secretaría de Salud, la Policía, el Ejército. Con algunas entidades llevamos a cabo esa capacitación, la hemos venido dando y la hemos venido ofreciendo así. ¿Por qué la tenemos que ir haciendo así? Resulta y pasa que estos primeros encuentros que hemos tenido nos van a dar el marco teórico de nuestro protocolo de prevención. Pues el protocolo de prevención, como lo decía el profe Edwin, tiene como 3 momentos especiales. Un primer momento es toda la parte teórica que hace referencia a las líneas de acción que nos propone la conferencia. El próximo encuentro miraremos los documentos que nos da la Iglesia, que entrarán ahí en el marco teórico, y luego miraremos también una intervención desde la parte jurídica del Estado colombiano para ir creando nuestro marco teórico en nuestro protocolo. Seguidamente ya miraremos en los otros procesos de formación toda la parte procesal y de actuación, de acción. Ya este año vamos a tener como toda la parte teórica en nuestra formación en los distintos encuentros en qué es la cultura del cuidado, por qué la cultura del cuidado, para qué la cultura del cuidado, qué es el abuso, cómo se puede distinguir el abuso, fases del abuso, clases de abuso, como para entenderlas, y empezamos a mirar la parte teórica doctrinal que comienza con las líneas de acción que hoy se nos proponen. En el próximo encuentro miraremos los documentos que la Iglesia nos ha regalado en los pontificados del Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, quien es el que más ha insistido, como nos lo recordaba el profesor Edwin. Y luego ya iniciaremos toda la parte operativa. Esperamos que por ahí para el mes de noviembre podamos tener un encuentro casi presencial para poder empezar a construir a la luz de unos borradores que ya he venido elaborando con algunos asesores y algunas ideas que nos van dando desde las distintas delegaciones, ir teniendo un borrador para una parroquia. Si nuestra parroquia fuera a hacer unas actividades, ¿qué podríamos mirar? Entonces, a la luz de ese borradorcito que podamos tener para ese encuentro, podemos empezar a hacer nuestros aportes y poder decir, esto aplica en nuestra parroquia, esto no aplica en nuestra parroquia. Por el momento vamos trabajando toda la parte teórica. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos este proceso de formación? Porque el proceso consta de 3 momentos. Un primer momento es este momento informativo. Estamos dando toda la información que la Iglesia a nivel teórico nos ha dado, lo que es los documentos universales que miraremos en el próximo encuentro, los documentos locales, que son 2 muy importantes, de las líneas de acción y los apóstoles del cuidado. Y un tercer momento es toda la parte canónica y la parte doctrinal de la Iglesia. Les decía que ese será el primer punto que terminaremos y por el cual daremos unas ideas para que nuestras parroquias empiecen a construir el marco teórico del protocolo. Les decía, el protocolo tiene 3 momentos: el marco teórico, el marco doctrinal y ya el marco de acción, que hace referencia a los distintos protocolos en las distintas actividades que tenga, sea la parroquia o sea la diócesis. Pues yo les comento aquí a manera de noticia a los que están, que ya tenemos el protocolo diocesano, ya lo enviamos a la conferencia episcopal, ya nos hicieron unas revisiones, nos pidieron hacer por allí unos ajustes, ya se hicieron, ya se aprobó, ya se mandó a una de las instituciones internacionales para que ellos no lo avalen y a partir de ahí también empezar ya a construir el protocolo en nuestras parroquias. Pero lo que les decía, en el momento podemos ir adelantando algunas cosas, pero inicialmente vamos a tener este año todo un proceso informativo y formativo, que es conocer la parte doctrinal y la parte legal y pastoral que nos propone la Iglesia a partir de estas líneas de acción, como ya lo escuchábamos, que son pastorales, arquitectónicas y restaurativas. Pastorales en la salvación de las almas, que es nuestra tarea; arquitectónicas porque nuestra tarea se desarrolla en medios físicos, en medios locales; y restaurativa porque no estamos exentos de que nos pueda suceder algo. En estos días recibimos la noticia de que la diócesis de Pereira fue condenada en un caso por un supuesto abuso, y entonces les pidieron que ellos qué estaban haciendo en ese entonces a nivel de protocolos de prevención. Pues no presentaron nada, no habían hecho nada, y a raíz de eso
perdieron el caso. Si hoy nos preguntaran, pues tendremos que decir que ya tenemos un protocolo diocesano, que ya tenemos algunos formatos para los empleados y los sacerdotes, que hemos tenido algunos encuentros de formación, como fue el encuentro del año pasado en septiembre, que tenemos una delegación y que venimos caminando en ello. Estas reuniones de los catequistas que vamos teniendo son muy importantes. Por eso en una de las primeras reuniones yo les decía, toda reunión que hagamos y que ustedes participen, levanten su acta. Por ejemplo, la de hoy, agosto 8 de 2025, siendo las 7:30 de la noche, la delegación y los delegados de la cultura del cuidado se reunieron vía virtual para participar de la formación en torno a las líneas de acción de la Conferencia Episcopal para la Cultura del Cuidado. Esta charla estuvo dirigida por el profesor Edwin bajo coloquemos ahí la coordinación del padre Wilson desde la Vicaría de la Pastoral. Los temas importantes fueron esto, participaron, habían 21 participantes, en el momento tenemos 19, participaron tanto número, lo firmamos y lo vamos guardando allí en nuestra carpetica de tareas, la vamos guardando porque eso nos quiere decir que estamos creando una cultura. Por eso es lento y es de pasos, porque la idea es ir construyendo cultura del cuidado y que nosotros vayamos tomando conciencia, como lo decía el profe Edwin, de lo importante que es esta cultura del cuidado y de lo que significa para nosotros y lo importante que es, ya hace parte de la vida pastoral y de la vida eclesial y de la vida institucional. Si algunos de ustedes tienen alguna preguntita o algo, estamos ya casi en unos 5 minuticos por terminar la reunión. Igual ya allí autorizamos a mi amigo Vladimir, el seminarista, para que les comparte el material, para que ustedes lo puedan tener y de igual manera repliquen esta presentación, esta formación, la repliquen allí con las comunidades, la repliquen con sus grupos, la repliquen con los catequistas, porque la idea es esta, que vayamos teniendo unas palabras y un lenguaje que vaya construyendo nuestra cultura del cuidado. Padre Wilson, buenas noches. Padre Wilson, es que de la primera capacitación habían quedado de que nos mandaban un modelito de actas y parte de la información a la parroquia de la Sagrada Familia del municipio de Nunchía. Y pues hasta el momento pues no me ha llegado nada, si tengo que enviar algún correo, algún WhatsApp donde me pueden mandar la información o quién me la puede regalar. Ahí por el WhatsApp hay un grupo que creó el diácono Nelson sobre esto. Si quiere, su merced puede enviarnos ahí nos puede enviar su información y con gusto le hacemos llegar la información de la primera reunión. Aunque la primera reunión fue más informativa, pero con gusto le hacemos llegar la información. Gracias, mi padre. Padre, y sin embargo, está en la repetición de todas las videollamadas, está en la página web. Ah, bueno, vea, el Vladimir también, y aquí aprovecho para contarles que visiten la página web de la diócesis. Allí en la página web de la diócesis hay un link y hay un espacio dedicado a la cultura del cuidado. Allí están todos los videos de las formaciones que hemos tenido y por ende ya mañana ya aparece ahí en la página web para que la puedan visitar. Ahí está la página web de la diócesis de Yopal en el link Cultura del Cuidado y allí ya están las charlas y están los documentos que hemos venido trabajando, los pueden descargar. Muchas gracias, Vladimir, por recordarnos esa parte. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, padre. Saludos aquí desde la Iglesia Sagrada Familia. Los catequistas de Escuelita de la Fe. Ah, bueno, muchísimas gracias por su participación. Qué bueno. Gracias y los saludamos. Bendiciones. Gracias. ¿Alguien tiene alguna preguntita o algún aporte? O sea, no solo se pregunta, sino también se aporta, porque estos son espacios en donde podemos también aportar y ver con ojos de fe, como nos lo decía el profe Edwin hoy en la exposición, ver esto también con ojos de fe. Esto es un apostolado. La cultura del cuidado es un apostolado también. Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿cómo me le va?
Padre, quisiera saber, pues es que no, hasta ahora escucho que hay un grupo porque en realidad no pertenezco a él. Quisiera pues que por favor me Listo, no, ingresara. no hay ningún problema. Hoy, si quiere, puede escribirnos ahí mismo en el link de la página web de la diócesis, en la sección de Cultura para el Cuidado. Ahí hay un espacio para que escriban, para que hagan sus aportes, para que hagan sus interrogantes. Entonces lo pueden hacer allí, nos dejan su información y nos identifican, soy fulanita de tal o fulanito de tal de la parroquia tal. Entonces ahí podemos recibir la información y les podemos dar la respuesta. Ahí aparece, vea, Vladimir nos está dando la información para entrar a la cultura del cuidado de la diócesis. Cultura del Cuidado, diócesis de Yopal. Entonces nos puede regalar sus daticos ahí al chat de la charla, y allí pues podemos también guardar los datos para hacerles llegar la información. Pero vuelvo y les repito, la información la pueden ya encontrar en la página web de la diócesis de Yopal, en el link de Cultura para el Cuidado. Padre, ahí adjunté al chat de la videollamada el canal de la cultura del cuidado para que puedan ingresar. Bueno, muchas gracias. Entonces ya escuchamos en el chat de la cultura del cuidado, entonces ya se ingresó el link para poder ingresar y todo, vea. Entonces por allí nos pueden regalar su información para ingresarlos al grupo y poder recibir también la información. Y bueno, nuevamente les recuerdo pues estar pendientes de la página web de nuestra diócesis. Bueno, 8:45. ¿Preguntas, respuestas, suficiente? Bueno, entonces agradecemos al profe Edwin su apoyo en esta noche. Muchas gracias. Dios le bendiga por su apoyo, por su generosidad en esta tarea. Sabemos que tiene muchas ocupaciones, pero ha sacado este ratico para compartirlo con nosotros. Gracias a las parroquias que se han reunido allí como catequistas, también a mis hermanos sacerdotes que nos acompañan, quienes se han conectado. Yo les agradezco mucho porque en estos días también con la noticia que recibimos de Pereira, uno siente dolor de iglesia y le da pena y uno se asusta porque no estamos exentos, y entonces uno queda como un poquito pensativo porque pues esta es una tarea urgente que se tiene que venir construyendo, y pues a veces con cierto dolor veo que en algunos lugares como que no le hemos puesto la seriedad para esto. Yo les cuento aquí a manera de chisme, en medio de las diócesis que más tienen encuentros de formación somos nosotros. Hasta ahora somos los que más tenemos encuentros de formación, estamos llamando constantemente a la conferencia, estamos preguntando, estamos teniendo allí una conexión con ellos, y bueno, eso nos da una facilidad. De hecho, ya mañana tenemos que compartirles a ellos esta acta de información. Pero igual, cuando yo construya el acta, también se las voy a compartir para que puedan tener el modelito del acta que podemos tener allí. Pues bueno, mis queridos, no siendo más el motivo de la presente, agradecemos, demos gracias a Dios a través de la oración que Cristo nos enseñó. Encomendemos nuestro trabajo al amor maternal de María Santísima, y sea Él quien les bendiga, les guarde, nos fortalezca y nos dé perseverancia y permanencia en este apostolado que es muy, muy importante para la iglesia. Uno no se imagina cuán importante. Yo sé que la catequesis es importante, la enseñanza bíblica es importante, pero hoy más que nunca esta pastoral de la cultura del cuidado es importantísima, y como lo decía el Papa Francisco, es urgente hacer de nuestra iglesia una casa para vivir bien, una casa segura. Nuestra iglesia, una casa segura. Los invito entonces para que oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, amén. María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos guarde y nos proteja siempre. Amén. Una gran noche para todos en el Señor. Muchas bendiciones y confiamos encontrarnos entonces el primer viernes de septiembre para tocar el tema los documentos eclesiales. Esperamos que nos pueda acompañar en esa noche un experto en derecho canónico de nuestra provincia. Bendiciones para todos en el Señor y una gran noche. Igualmente para todos, Dios los bendiga. Gracias, Padre. Muchas gracias. Feliz noche, Padre Wilson, que descanse. Buenas noches. Muchas gracias. Dios les bendiga.